¿Se observa? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Vamos a hablar acerca de las infecciones micóticas. Ya, vamos a ver cómo es su forma de contagio, cuáles son los síntomas característicos, cuál es la alteración, ¿no? ¿Qué características clínicas presentan estos tipos de infecciones? ¿No? Ya que estas vamos a encontrar, ¿no? Altera e inflama a los tejidos blandos. ¿En qué estructura es más frecuente que podemos encontrar nosotros las infecciones micóticas? ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico? ¿O qué examen complementario solicitamos? Observen ahí, por ejemplo, la forma de evaluar, ¿no?, a la paciente y buscar algunas alteraciones en el tejido. No todo es tejido duro. Recuerden, ¿ya? Ustedes van a tener que evaluar mucho tejido blando. Si ustedes se dan cuenta, nosotros evaluamos mucho la boca y encontramos lo que es el tejido blando en buen estado. Observen ustedes qué características clínicas un tejido en buen estado y cómo empieza a alterarse, ¿no?, por las distintas infecciones que puede padecer el paciente y puede afectar alguna estructura de la boca. Ya ustedes conocen qué parte o qué estructura de la boca es esta, ¿ah? ¿Qué características clínicas presenta? En su gran mayoría, un tejido en buen estado presenta un rosado coral, liso, húmedo, ¿no? Entonces, esa es la más característica, pues nosotros podemos encontrar textura, ¿no?, lisa y consistencia blanda, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar, ya mencioné que tiene una forma rectangular la comisura, que es el carrillo, y está a 1.5, ¿no? De ahí para atrás pertenece a lo que es la comisura, el carrillo. Esta es la comisura, ¿ves? Esta parte pertenece. A 1.5 por detrás ya es carrillo. Miren, qué característica, cómo se dividen cuando ustedes se encuentran en el tercio anterior, medio o posterior. Ustedes tienen que verificar dónde ubican a la lesión. La lengua, de la misma manera, ustedes están verificando qué características clínicas presenta la lengua. ¿Cuál es el color característico? ¿Qué forma tiene la lengua? ¿Cómo se encuentran las papilas? ¿Cómo está la cara dorsal, así como la cara ventral? Acá, por ejemplo, estás observando que esto pertenece a la base de la lengua. La cara dorsal, que se divide en dos y tiene forma triangular, ¿no? Tienen los márgenes laterales y la punta de la lengua. ¿Entienden? Que sería esta, la punta de la lengua. Y detrás para allá, esta es la cara dorsal, que se divide en dos. Estos son bordes laterales, todo está. No vayan a dibujar lo que yo estoy dibujando, es cara lateral o margen lateral de la lengua. Y en estas, ¿dónde que podemos encontrar las infecciones micóticas? ¿No? El rafe medio, así como el paladar duro y paladar blando,
ya les dije que es parte de la orofaringe, también tienen partes en la cual nosotros ubicamos que es la papila incisiva, arrugas palatinas y el rafe medio. ¿Qué forma presenta? Triangular, ¿no? Que va de la primera molar de ambos extremos y hacia adelante, que tiene conformación de lo que es del margen del gingival y tiene una forma triangular el paladar duro. Buscamos acá algunas lesiones o patologías que puede alterar. Observen ustedes qué características tiene un tejido totalmente sano, ¿no? Ya ustedes están mencionando, ¿no? Para verificar, lo que me va a llamar la atención es el color, ¿entienden? Igual, de la misma manera, encontramos la orofaringe, el A1 es el rafe medio, úvula, pared anterior de la amígdala y pared posterior de la faringe. Estos elementos van a conformar lo que es la orofaringe y buscamos algunas patologías como infecciones micóticas. Dentro de ellas, por ejemplo, la que vamos a encontrar con mayor frecuencia es la candidiasis o la Candida albicans. Estas en su gran mayoría están presentes en la boca, pero estas cuando colonizan con su mayor pueden ser más agresivas, ¿me entienden? Es una infección oportunista, ¿no? En su gran mayoría el color me va a llamar la atención porque se presentan de un color crema o blanco amarillento. Esa es la característica que me va a presentarme, y a su vez ustedes van a encontrar que esta cándida puede crear inflamación a los tejidos, así como también incomodidad para la alimentación. El paciente en algunos casos también siente un calor en todo lo que es en la cavidad bucal. Entonces, hay que ver qué sintomatología y qué signos está presentando este paciente. Recuerden, muchachos, todas las infecciones te va a causar lo que es inflamación al tejido, ¿no? Estos pueden ver lo que es disminución del sistema inmunológico y, ¿no? Como lo dice acá, son infecciones oportunistas. Aparecen en cualquier momento cuando el sistema inmunológico está disminuido, ¿no? Dentro de la clasificación, muchachos, miren, tenemos las primarias y las secundarias. Las primarias nosotros vamos a encontrar, y dentro de esa clasificación nos vamos a ver con las pseudomembranosas. Lo característico de esta candidiasis pseudomembranosa, ¿no? Que estos en el momento de hacer la limpieza o para desprender, siempre tienen una característica que es gelatinosa. Eso te va a llamar la atención para que ustedes puedan hacer el diagnóstico diferencial entre candidiasis pseudomembranosa, así como eritematoso, hiperplástica. Las tres, ¿no?, tienen distintas características clínicas. Para eso ustedes tienen que utilizar los métodos que ya ustedes conocen, los métodos de exploración o métodos de hacer diagnóstico. Lo importante que ustedes tienen que aprender es una observación adecuada y ser muy minuciosos. Entonces, el eritematoso, como su nombre dice, eritematoso, es un color rojo, ¿me entiendes? ¿No? Y el hiperplástico es, ¿no?, un color blanquecino, a la diferencia de estos dos, que estas hiperplásticas no se desprenden con facilidad en el momento que nosotros queremos retirar, ¿no? Estas también pueden asociarse a quelitis angular, estomatitis protésica, así como una glositis rómbica.
o romboidal. Las queilitis en su gran mayoría van a encontrar lo que es a nivel de comisura. Las estomatitis protésica es cuando algunos pacientes usan la prótesis, ¿no?, desadaptadas, ¿no? Entonces, ahí es el problema. Y hay personas que no se quitan la prótesis incluso para dormir. Como ustedes saben, la prótesis debe retirarse en el momento que nosotros, ¿no?, van a acostarse, debe ser retirada las prótesis de la boca. Porque ahí es el problema en que más o menos van a tener el problema, ya, poco a poco, causándole lo que es una estomatitis, ¿no?, protésica. La glositis lo vamos a encontrar en lengua a nivel de la cara dorsal, ¿no? Ahí vamos a encontrar cómo se va inflamando y causando lo que es ese deterioro del tejido, así como inflamación de todas las papilas que podemos encontrar. Mientras que la candidiasis secundaria ya va a afectar lo que es, ¿no?, cutáneas, tanto en cabello, en uñas, así como boca. Por eso se llama mucocutáneas. Ustedes van a observar cómo empieza a cambiar las características, ¿no? Yo les tengo acá, por ejemplo, en la cual, en el momento que la lesión se presenta en boca, va a haber alteración y cambio de coloración en toda la estructura. Eso es lo que ustedes tienen que muchas veces tener que observar, ¿no? Esto es lo característico que te va a mencionar esto. Consistencia blanda que fácil para retirar y es de un aspecto gelatinoso. El color, ya les mencioné que es un blanco amarillento o crema, que se desprenden con facilidad, ¿no?, dejando zonas eritematosas y erosionadas, en algunos casos ulceradas. Son muy dolorosas, te cambia el sabor de los alimentos, tienes dificultad para pasar los alimentos, y lo más frecuente que nosotros vamos a encontrar es en carrillos, en lengua y en orofaringe, ¿no? Entonces, lo más que vamos a encontrar es en orofaringe y lengua. En algunos casos, no en todos, vamos a encontrar en carrillos, ¿ya? Estas dos estructuras que son los bordes laterales de la lengua, ¿no?, así como la cara dorsal y orofaringe, ahí sí lo que le vamos a encontrar. Bueno, y están asociados con pacientes con VIH, ¿no? Pacientes que presentan con VIH pueden presentar este tipo de infecciones micóticas que son conocidas como pseudomembranosas. Miren ustedes, ¿se dan cuenta? Ahí lo tienen ustedes, dos imágenes, en la cual, para que puedas hacer diferencia, ¿no?, para que puedas hacer diferencia una de la otra. Un tejido totalmente sano, y el otro tejido alterado. Mira cómo empieza a variar. Las dos son caras dorsales, ya le presenta lo que es una fisura, ya empieza a incrementarse, ¿no?, las lesiones, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué tipo de lesiones serán? Primaria. Una lengua fisurada, doctor. Una lesión primaria, doctor. A ver. ¿Alguien? Lesión secundaria, doctor, fisuración. No. Lesiones elevadas, doctor. Muy bien. Se presenta como una lesión elevada. ¿Entiende? De color, ahí lo tienes, un blanco amarillento. Que al momento de hacer el desprendimiento, se desprende con facilidad, dejando zonas, ¿no?, ulcerosas o erosionadas.
y muy dolorosas. ¿Cuál es lo característico de esto? Que tiene un aspecto gelatinoso, ¿no? O sea, los hongos que se desprenden con facilidad, ¿no? Son las pseudomembranosas, como también un bebé, por ejemplo, que no tiene higiene, le puede salir lo que es la candidiasis, la cándida albicans, y hay que limpiarle para hacerle la higiene a este paciente. Pero en estos casos de un adulto, hay que relacionarlo ya con un paciente con VIH. ¿Me entienden? ¿Ah? Miren, dos características distintas en la cual un blanco amarillento o cremoso y totalmente blanquecino. Pero observa tú cómo se encuentra el tejido de la lengua. Recuerden, toda infección, ¿qué te causa? ¿Ah? La inflamación. Inflamación, doctor. Inflamación del tejido blando y de color eritematoso, miren. ¿Entienden? Esto ustedes tienen que aprender, por ejemplo, primero, localizar. Segundo, ¿qué tipo de lesión es? Si es elevada, es deprimida, pues plana. Segundo, ¿qué color es? ¿Podré ver forma? No puedo ver forma. Entonces, no puedo ver forma. Pero sí puedo ver consistencia. ¿El cuál es lo característico? Gelatinoso. ¿Me entienden? Si yo desprendo, ¿cómo voy a dejar el tejido? Eritematoso, ulceroso, erosionado. El paciente que va a manifestar dolor, el calor que tiene en la boca. ¿Ah? Miren acá. Cómo está inflamándose la úvula, la amígdala, la faringe. Ya les he enseñado cómo se evalúa con baja lengua. Miren acá, carrillo, lengua, orofaringe. Ya empiezan a alterarse. ¿Cuál es lo característico? El color. A mí me llama mucho la atención el color. No es característico. Miren, en lengua. ¿Qué tipo de lesión? Estoy preguntando. Elevada. Elevada. Plana. ¿Es elevada? Plana, doctor, plana. 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 ¿Me entienden? Distinto. Miren acá. Miren acá. Y miren acá. Y las tres son distintas. Son lesiones planas. A diferencia de esta. Mira acá. Mira acá. Entonces, este se desprende con facilidad. Estoy pensando que es una candidiasis pseudomembranosa. Sácate todo, escúchame. Y acá Sácate tu pollo, mójate y repite, te secas, así te va a ayudar con los nervios. estoy pensando, puedo hacer la remoción y no se desprende con facilidad. Y estoy pensando, ¿no? Que esto es una lesión hiperplástica. Angela, ya vas a dejar. La candidiasis hiperplástica no se desprende con facilidad. ¿Me entienden? A diferencia de la pseudomembranosa que se desprende con facilidad. Estas no se desprenden con facilidad. ¿Y cuál es el diagnóstico, no, definitivo, o cuál es el examen complementario que yo voy a solicitar para confirmar
Si al hacer remoción y no se desprende, estoy sospechando que es una candidiasis hiperplástica y solicitaré un examen complementario que es la biopsia. Recuerden que este tipo de lesiones, ¿no? También podemos encontrar, tienen relación con pacientes con VIH, en algunos son fumadores también. Un examen el examen complementario que es la biopsia, puedo yo descartar que esto es leucoplasia. O sea, la candidiasis hiperplástica también es conocido como la leucoplasia. Y estos se pueden malignizar. ¿Me entienden? Yo recuerdo cuando era interno, encontré uno de estos tipos de lesión en base de la lengua y se le hace la biopsia y el paciente se confirma un cáncer de lengua. ¿Ya? Bien característico eso. Miren, ya les hice la diferencia. ¿Cuál sería su diagnóstico de ustedes por la característica que está mostrando? Los pseudomembranosos. La tercera es pseudomembranosa, media gelatinosa. ¿Cuál? Los tres son. ¿Qué dicen los demás? Son 37 alumnos y solo habla 2. La segunda aparece hiperplasia. Es una candidiasis hiperplástica. Mira la característica que te está mostrando. Unas zonas blanquecinas que están adheridas, ¿no? A diferencia de las pseudomembranosas que se forman como, ¿no? Gelatina. Elevadas. Mira. Son distintas. Entonces, ustedes han visto cómo puedes hacer el diagnóstico diferencial. En las dos se puede presentar las mismas características, pero ustedes tienen que coger una gasa para que ustedes no evalúen. Ya saben ustedes sujetar con la gasa la lengua y hacer la limpieza. Las candidiasis eritematosas, ¿no? Estas se van a presentar tanto en lengua como, ¿no?, en paladar. Vamos a encontrar algunos de estos pacientes tienen dificultad para la alimentación, tienen un ligero picor y pueden ser asintomáticos. ¿Me entienden? Esto, ¿no?, se presenta en una forma roja, inflamada, ¿no? En muchos casos, totalmente con cambio de coloración, alterando todo el tejido, ¿no?, de la estructura de la boca. Observen cómo esta lengua totalmente brillosa y depapilada, ¿no?, inflamada, ¿no?, con cambio de coloración rojo. Miren, tiene sustancias algunas blanquecinas, ¿no? En su gran mayoría van a encontrar totalmente, ¿no?, depapiladas y inflamadas. Este paciente, por ejemplo, es portador de una prótesis total, pero este paciente no acostumbra retirarse la prótesis para que se vaya a acostar. Duerme con toda la prótesis, no se hace de higiene, ¿no? Y ya está, aparece lo que es las lesiones a nivel del paladar. Miren acá, ¿me entiendes? Y el paciente dice, ¿por qué yo uso prótesis? Porque siento algo que me pica, te dice, ¿no? Entonces ya te está indicando que este paciente está padeciendo de una infección micótica. Entonces ustedes ya tienen que evaluar, ¿no?, tanto observación como tacto. ¿Me entienden? Olfato no utilizo, oído no utilizo. La exploración
utilizo, ¿no? No es como ustedes piensan que voy a utilizar el explorador. Explorar quiere decir observar, ¿no? Muchas zonas o estructuras de la boca. Miren acá, observa, totalmente rojo, a diferencia de los rebordes. ¿Por qué le sale esto otro si este paciente no usa prótesis? ¿Me entienden? Recuerden ustedes que esto es ¿no? Infecciones oportunistas. Ya aparece. Y el paciente te va a decir que tiene picor. Y ustedes saben evaluar ya. Mucho tienen que emplear ustedes lo que es la vista. ¿Me entienden? ¿Ya? La leucoplasia, como ustedes lo han visto hace poco, para que hagan la diferenciación, lo puse, ¿no? Estas son prácticamente, ¿no? Lesiones que se van engrosando cada vez más. ¿Me entienden? Y es de color blanquecino. En algunas cosas, en algunos casos, se pueden presentar totalmente planas, en otras pueden ya presentar elevadas. Lo clásico de esta leucoplasia o la candidiasis hiperplásica, que no se desprende con facilidad. ¿Entiendes? No se desprende con facilidad. Y eso es lo que te va a llamar la atención a ti para que tú solicites un examen de biopsia, para que confirmes el diagnóstico definitivo. Ustedes pueden hacer un diagnóstico presuntivo, pero la que te va a confirmar es la biopsia. Mientras que no hay biopsia, no vas a poder confirmar, ¿no? Pero doctor, yo puedo hacer clínicamente, si no se desprende, estoy sospechando que es una leucoplasia, correcto. ¿Entienden? ¿Cuál es el objetivo por el cual ustedes van a registrar una biopsia? Para ver si esta lesión, que es la leucoplasia, pueden tener o encontrar algunas células neoplásicas. Ese es el objetivo por el cual ustedes van a solicitar una biopsia. Clínicamente ustedes lo ya conocen, pero la biopsia es para hacer estudios, ¿no? Y búsqueda de células malignas, neoplásicas. Miren acá, observa. ¿Cómo encontramos? Mira, lengua, cara ventral. ¿Qué será esto? Hablen. Ningunos. Lengua. Mira acá. Dorsal. Mira acá. Por eso que ustedes tienen que aprender. Cara dorsal. ¿Esta dónde será? Cara dorsal. Carrillo y comisura. ¿Me entienden? Carrillo y comisura. Recuerden ustedes que estas están asociadas a una queilitis angular. Podemos encontrar ahí. ¿Ya? La estomatitis protésica, ¿no? También, ese audio, por favor, podemos encontrar, ¿no? Que un paciente es portador de una prótesis parcial o total, que ésta está desadaptada. Y en su gran mayoría podemos encontrar lesiones planas como también hiperplásicas, ¿no? Estos hay que tener mucho cuidado en el momento de evaluar. Hay personas, por ejemplo, se les fractura o se les desprende, se cae, se rompe, y así están que usan. Tiene un filo y constante que hay mucha presión, empieza a haber crecimiento hiperplásico. La mala higiene es uno de ellos también, prótesis totalmente desadaptadas, y el paciente duerme con las prótesis totalmente que ni siquiera se hacen lo que es la higiene, y otros está asociado con pacientes con serostomía. Por algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Puede presentar
disminución de la saliva o ausencia de la saliva, ¿no? Causándole este tipo de estomatitis. Observen, miren, este paciente es portador de una prótesis metálica, ¿entienden? En la cual yo estoy observando la marca, ¿no?, de la base metálica, y a su vez hay un cambio de color, ¿no? Como hay un cambio de color, este tejido está totalmente inflamado. Y si el paciente te dice lo que es, tiene picor, lo estás asociando con una infección micótica asociada a esta prótesis. Un paciente con una prótesis total, ¿no? Entonces, también, ¿me entiendes? Lo estás asociando con un paciente portador de prótesis. De repente este paciente usa estas prótesis. Hay muchos pacientes que tienen 20, 25 años esa prótesis, con cambio de color, los dientes totalmente desgastados, ¿no? Y entonces totalmente desadaptado, y este paciente sigue usando. Entonces, ustedes que tratan van a tener que evaluarle de esa manera, ¿no? Y uno de los casos que les he tomado el examen a ustedes, ¿no? Se les dice, ¿no?, si el paciente es portador de prótesis, ¿no? Y acá tenemos lo que es la segunda premolar, y si hablamos del lado derecho, sería la 1,5, la 1,4 no está ausente, y lo que es la 1,6 de la misma manera. ¿Cómo yo registro entonces, ¿no?, en mi odontograma? Tendré que yo hacer con dos líneas paralelas en el lugar de los dientes artificiales, ¿no?, de azul, ¿no? Y yo podré hacer. ¿Y cómo registro? En especificaciones registro prótesis en mal estado, indicando el color de la prótesis. Eso les he tomado el examen y en su gran mayoría están desaprobadas. Hay un 19, hay un 16, ¿no? Entonces, yo creo que todos, ¿no?, van a tener que, ¿no?, estudiar bastante asociado estas infecciones. Yo lo asocio bastante con el odontograma. Y es eso lo que ustedes van a tener, ¿no?, que rendir el examen el día lunes como hoy. ¿Entienden? Entonces ustedes tienen que estar más precisos y más detallados. Deben aprender cómo puedes registrar, ¿no? Yo te puedo presentar este caso clínico, pero yo te puedo decir de ahí cómo registra usted en el odontograma y cuál es el diagnóstico. ¿Me entiende? Si la característica es tal cosa, entonces cuál es, según tu criterio clínico, qué diagnóstico, ¿no?, presenta estas características. Entonces ustedes tienen que estar preparados tanto, ¿no?, mencionar las características, o si ya vienen las características, hacer diagnóstico. ¿Y cómo registras tú en el odontograma? Las queilitis angular, en su gran mayoría, se van a afectar, ¿no?, en las comisuras, pero de ambos. No se va a presentar en una sola. No es unilateral, es bilateral. Estas vamos a encontrar en algunos pacientes que sufren deficiencia o disminución de la saliva, ¿no?, haciendo que el paciente en algunos casos aperture excesivamente la boca y hace grietas o fisuras. Y estas pueden estar asociadas a hongos como también a bacterias, ¿no? Muchos de estos encontramos en su gran mayoría de pacientes de la tercera edad, ¿no? A veces estos pacientes llegan a la consulta por una prótesis y nosotros no verificamos bien y hacemos que apertura la boca y creamos lo que es las grietas o fisuras. Hay que observar el paciente qué cantidad de saliva presenta, si es buena, es aumentada o disminuida,
Si el paciente tiene deficiencia de vitaminas, ¿no? O hierro, hay que tener mucho cuidado y evaluarle en el momento. Si ustedes encuentran fisuras ya en las comisuras, hay que interrogarle al paciente. ¿Cuánto tiempo tiene esa lesión? ¿Entiende? Muchos de nosotros a veces no nos gusta evaluar y hacemos la impresión, ¿no? Con lograr nuestro objetivo. Registrar la impresión y punto. Si hay lesión, ya, problema del paciente. No es así, muchachos. ¿Ya? Miren acá. Acá está asociado a bacterias. Acá se está asociando a hongos, ¿no? Y al igual que acá. Miren ustedes. Es bilateral. No es unilateral. ¿Ya? La glositis romboidal nosotros vamos a encontrar en su gran mayoría en el dorso de la lengua. Delante de las papilas, ¿no? Caliciformes, y estos va a tener una alteración, un color rojo, eritematoso, con aumento de volumen, ¿no? Debido a que estas se van alterando y va a causar inflamación. Muchos de nosotros tenemos como causa dolor y no se hace la higiene de la lengua y vamos a encontrar al contorno, ¿no? Una zona blanquecina que es saburra dental, saburra lingual. Miren, acá observamos cómo va alterándose el tejido. El paciente no se hace la higiene, es característico, a diferencia del otro, ya empieza a formar. Miren acá, no tiene higiene el paciente, sigue formando, ¿no? Sigue formando, y en la cual ya empieza a alterarse. Mira, tiene una forma de un rombo. Y acá mira cómo ya tiene crecimiento ya. Observan. Y todo totalmente blanquecino. Estos pueden confundir ustedes con una candidiasis. Sí, puede. Con una membranosa tendría que verificar. Lo característico es una candidiasis hiperplásica, también puedo verificar. ¿Entienden? Para eso ustedes van a tener que emplear lo que es tacto. Miren acá. ¿Se dan cuenta? Mira las úlceras que está presentando esta lengua. Está asociado, ¿no? A hongo, como también a virus. Empieza ya. La clase pasada ustedes estudiaron lo que es bacterias, ahora estamos viendo micóticas, pero estas ya se están asociando a virus. ¿Se dan cuenta? Cómo te está presentando lo que es, ¿no? Lo que es lengua totalmente aftosa, miren, varias, están agrupadas las úlceras. Entonces, vamos a tener que nosotros determinar zona blanquecina y úlceras, ¿no? Pequeñas, pero mira las características. Halo eritematoso, fondo blanco amarillento, redondeadas, ¿no? En toda la cara dorsal. No en la base, sino en la cara dorsal, ¿no? Las mucocutáneas, muchachos, nosotros a veces ya no verificamos. Prácticamente eso hacemos interconsulta con el médico para que ellos lo puedan tratar. Todo lo que es en boca, el cirujano dentista. Todo lo que es mucocutáneas, ¿no? Hacemos la interconsulta con el médico, ¿ya? Porque estas pueden estar asociadas, al igual que los otros, con enfermedades sistémicas. Y dentro de ellas ya tenemos como ejemplo a la enfermedad de Addison, al hipotiroidismo, paciente con diabetes tipo 1 y al hipogonadismo. Enfermedades autoinmunitarias como gastritis y hepatitis, ¿no? Podemos encontrar nosotros mucho que están relacionándose con algunas enfermedades, ¿no? Sistémicas, ¿ya? Entonces, esto, si nosotros encontramos, ¿no? En boca y encontramos en uñas, ¿no? Y hacemos interconsulta. Recuerden, miren acá,
Este es en Carrillo. ¿Quién es la lesión más frecuente a nivel de Carrillo? Es la leucoplasia. ¿Entienden? Entonces ya ustedes saben hacer el diagnóstico clínico y cuál es su forma de diagnóstico, ¿no? Entonces ya ustedes prácticamente pueden emplear acá la biopsia como el estudio citológico. ¿Bien? Entonces, con esto prácticamente se está dando culminación a la séptima clase, ¿no? En la cual hasta aquí viene el examen. ¿Ya? Hasta aquí es el que viene el examen. Recuerden, muchachos, en el examen ya ustedes saben cómo es la forma de tomarles a ustedes, en la cual, ¿no? Yo hago mucho lo que es casos clínicos para que ustedes registren en el odontograma, en el diagnóstico, ¿no? Y cuál es la zona más frecuente. ¿Ya? Entonces, con eso estamos culminando nuestra clase prácticamente, ¿ya? Porque son 4 minutos, ¿ya? Porque